yo he trabajado virtualmente casi en todo, ¿sí? Pero casi de todo. Lo he hecho todo. Salvo, bueno, no he sido nunca asesino a sueldo, evidentemente, ni he sido prostituto, ni he sido, en fin, una serie de cosas que si lo hubiera sido tampoco te las diría, si por decoro. Evidentemente trabajé en los oficios más humildes y no tiene ningún mérito trabajar en los oficios más humildes, más bien lo meritorio es todo lo contrario. Pero trabajando en los oficios más humildes, lo pienso ahora en este momento, tampoco me hice un escritor proletario ni de masas. Siempre fui un escritor muy exquisito. Estaba con la mierda hasta el cuello, pero eso sí, conservando una exquisitez de inglés chilensis. Nunca he pretendido explicar Chile con mi narrativa ni con mi poesía. Yo creo, no tenía idea de que había tantos intelectuales chilenos en la diáspora. En cualquier caso, sospecho que el exilio actual de los intelectuales chilenos es un exilio, por llamarlo de alguna manera, dorado. Están los que trabajan en universidades y luego los que tienen cargos en embajadas. Y en tercer lugar estaría yo, a quien durante muchísimo tiempo no se ha considerado un escritor chileno, al menos en Chile, cosa que por lo demás me trae sin cuidado. Yo he vivido muchísimos años en México y México es un escenario de mi literatura, aunque tampoco pretendo explicar México. Yo creo que tengo más cuentos que transcurren en Argentina que en Chile. No, la verdad es que no me siento implicado en el rubro intelectual chileno que desea explicar Chile. Jorge Edwards decía, citando a alguien, o tal vez la frase es invención suya, que hubo un escritor chileno que quería ser escritor, pero que no pudo y solo se quedó en escritor chileno. Digamos que ser escritor chileno está un grado por debajo que ser escritor. Yo provengo de dos familias, una que arrastraba unos 500 años de analfabetismo, constante y riguroso, y la otra, la materna, que arrastraba unos 300 años de desidia, constante y rigurosa además. Y en ese sentido soy una oveja negra en mi familia. Supongo que hubieran preferido que, no sé, cualquier otra cosa. La verdad es que conociendo lo que conozco ahora, que ya tengo 50 años,
Tampoco a mí me gustaría que un hijo mío fuera escritor, sinceramente, sino que mantuviera, no los 500 años de analfabetismo, pero sí al menos los 300 de desidia. Es bastante duro ser escritor. Bueno, tampoco hay que exagerar. Mi madre leía algunos libros, mi padre leía novelas de vaqueros, de vez en cuando, y leía novelas de vaqueros pues porque no había televisión. Estas novelitas de vaquero de formato muy pequeñito, que se guardaban en el bolsillo trasero del pantalón. Mi madre siempre ha sido muy inquieta y convenció a mi padre de que lo mejor era dejar Chile e irnos a México. Mis padres siempre habían estado separándose, juntándose, toda mi infancia fue una relación tormentosa entre ellos. Y México de alguna manera era un pequeño paraíso, un lugar donde recomenzar ambos. Y yo creo que se lo pasaron. Bueno, al principio fue muy divertido para ellos. Para mí no fue nada divertido al principio. Lo primero que me pasó, el primer día de colegio en México, me desafió un tipo a pelear, por ejemplo. El primer día, sin que se haya cruzado ni media palabra, solo por ser chileno. Era un chico mexicano, bajito además, y que no sabía pelear muy bien. Yo estaba seguro que que con 2 puñetazos lo tumbaba al suelo, pero me di cuenta de que si yo lo tumbaba, después de eso iban a venir todos los demás. Y entonces allí fui muy inteligente porque capté en el acto la situación, ¿no? Y conduje la pelea hacia el empate. Y entonces quedé muy bien, este tipo se hizo muy amigo mío y nunca nadie más quiso pelear conmigo. Fue como un bautizo en plan azteca, digamos, ¿no? Bastante desagradable. Claro, para mí fue cambiar el potrero por Metrópolis, ¿no? Fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Allende para nosotros en aquellos años era más bien conservador. Lo que pasa es que la figura de Allende, en lo que a mí respecta, ha ido cambiando muchísimo a través del tiempo, ¿no? Yo recuerdo que hay un momento, el 11 de septiembre, en donde yo estoy esperando que me den armas para salir a luchar. Y escucho que Allende dice en su discurso poco menos, ¿sí? Viene a decir entre líneas, váyanse a sus casas, ya pasará el tiempo y volverá el hombre nuevo a caminar por las alamedas abiertas. Y a mí en ese momento me pareció algo terrible, casi una traición que nos hacía Allende cuando estábamos dispuestos a luchar por él. Solo los jóvenes, ¿eh? Y con el tiempo, yo creo que es lo que, que es una de las cosas que ennoblece a Allende, el evitarnos la muerte, el aceptar la muerte para él mismo,
pero evitárnosla a nosotros. Yo creo que lo agiganta de una manera inmensa, pero inmensa. Yo hubiera preferido ir a una célula del MIR, pero la única que había era la del Partido Comunista, ni siquiera había célula socialista. Y allí nos juntamos gente de diferentes edades y de diferentes opciones políticas dentro de la izquierda. Bueno, la desorganización era tan grande que me intentaron mandar en bicicleta a conectar con otra célula, porque el problema era que las células se habían desconectado entre sí, porque nadie sabía qué hacer. Y finalmente a mí me mandaron a vigilar la casa de alguien que presumiblemente era de derechas. Y al cabo de 15 minutos de estar en esa calle solo, no había absolutamente nadie en la calle. Se me olvidó la contraseña, el nombre, todo. Y lo único que quería era largarme, porque, como comprenderás, estar allí era ser de blanco. Pasaba un jeep del ejército y me iban a disparar en el acto. Además, los militares lo habían dicho en un bando militar. No querían gente en la calle y que amenazaban con juicios sumarísimos y en el terreno, con ejecución inmediata, ¿no? Y en ese momento el jefe de la célula comunista tuvo su única salida inteligente, que fue decir, mira, vamos, mucho mejor es esperar acontecimientos, esperar que se pongan en contacto con nosotros y esta noche salen a conectar con otra gente los veteranos, y los veteranos del Partido Comunista. Porque claro, ellos, por ejemplo, no tenían ninguna constancia de que yo no fuera un infiltrado de Patria y Libertad, por ejemplo. El caso es que esa fue mi participación en el 11 de septiembre, sin pena ni gloria, ni actos de heroísmo, ni nada. Más bien fue para echarse a reír o a llorar, claro. Echarse a reír o a llorar, claro. A mí más que escribir poesía a los 20 años, que escribía también poesía, bueno, solo escribía poesía, lo que me interesaba era vivir como poeta, lo que yo creía que era vivir como poeta. Que ahora no podría especificarte qué es lo que para mí era vivir como poeta, pero mi interés básico era ese. Era vivir como poeta. Y para mí ser poeta era ser al mismo tiempo revolucionario, era ser al mismo tiempo totalmente abierto a cualquier manifestación cultural, a cualquier expresión sexual, a cualquier, en fin, abierto a todo, a cualquier experiencia con drogas. La tolerancia era yo creo que más que tolerancia, la palabra, porque tolerancia no recuerdo que lo usáramos mucho, era la hermandad universal, ¿no? Algo totalmente utópico. Totalmente utópico.
Para mí el poeta mayor de Chile es Nicanor Parra. Y luego, después de Nicanor Parra, hay varios. Neruda, uno de ellos, sin duda. Neruda es más o menos lo que yo pretendía hacer a los 20 años, vivir como poeta sin escribir. Neruda escribió 3 libros muy buenos, el resto, la gran mayoría son muy malos, pero muy malos. Algunos son verdaderamente infectos, pero él ya vivía como poeta, y no solo como poeta, ejercía como poeta sol en Chile, como poeta rey. Y lo que dejó a su paso, todos estos viejos machos, ancianos, latinoamericanos, lo que suelen dejar a su paso es un rastro de muerte, de desolación y de tierra quemada. Siempre ha pasado, no solo en la literatura, ojalá solo pasara en la literatura. La crítica la veo como creación literaria también. Y es creación, es decir, no solo como el puente que une al escritor con el lector. El crítico literario, si no se asume como lector también, está tirándolo todo por la borda. Lo interesante del crítico literario, y allí es donde pido creación en la crítica literaria, creación en todos los niveles además, es que se asume como lector y como lector dinámico, lector capaz de argumentar una lectura, de proponer diversas lecturas. Vaya, como algo totalmente distinto de lo que suele ser la crítica, que es o una exégesis o una diatriba, ¿no? Sino como, para mí un crítico notable, pues es, aunque estoy generalmente en desacuerdo con él siempre, y sin embargo me gusta leerlo, me hace rabiar, pero me gusta leerlo, es Harold Bloom o Steiner. O, en fin, los franceses tienen toda una larguísima tradición de críticos y de ensayistas muy creativos, que hacen Roland Barthes, por ejemplo, es muy bueno, que iluminan no solo una obra, sino toda una época literaria. A veces cometiendo unos errores trágicos, pero claro, errores también cometemos los narradores, los escritores. Los narradores, los escritores. Al contrario que en poesía, que es una disciplina literaria que tiende hacia la endogamia, en donde los poemas los escriben los poetas y los leen los poetas y los comentan los poetas, el circuito es totalmente cerrado. La prosa hay que batirse el cobre con el lector a secas. Y el lector a secas, pues hay un momento dentro de la masa de lectores, hay pocos, pero hay lectores muy buenos que quieren cosas nuevas. Y luego la literatura latinoamericana, la narrativa latinoamericana o el ensayo latinoamericano
ha tenido la gran suerte, y aquí sí que la suerte es mayúscula, de tener a Borges, que yo creo que el centro del canon de la literatura latinoamericana es Borges, y si me apuras de la literatura en lengua española. Al menos para mí, desde Quevedo hasta ahora, no ha habido otro prosista más brillante que Borges. O sea, sería Cervantes, Quevedo, Borges. Así de bestia es el salto. Lo que habla fatal, además, de nosotros, como cultura, la cultura hispanoamericana. Porque si nos hemos tardado 400 años o 300 y pico de años en añadir el tercer nombre a nombres del siglo de oro, pues habla muy mal, pero muy mal. El siglo XVIII hispanoamericano es un siglo perdido para las letras y para el pensamiento. Y el siglo XIX, pues más o menos lo mismo. Sin duda, si me tuviera que reencarnar, lamentablemente no creo en la reencarnación, me gustaría ser un caballero belga, pero no de ahora, sino de los años 50 o 60. Y en Bruselas, sin duda, están las mujeres más hermosas del mundo. Pero es que no hay nada más distinto de un caballero anglo-chileno que un caballero rural belga. Porque un caballero anglo-chileno, por el lado anglo y también por el lado chileno, es un hombre que tiende a ser un hombre a caballo. ¿Sí? Y los caballeros rurales belgas solo se suben muy de vez en cuando durante las ferias en percherones, el percherón belga, que claro, un percherón belga es para ponerse a reír, ¿no? Tú ves a alguien subido en un percherón y te echas a reír. Estos hombres además se suben en percherones generalmente en la parte de atrás, en la calesa, ¿no? Que van tirando los pobres percherones. Pero no, es muy distinto, la verdad es que es muy distinto. Un caballero rural belga es mucho más civilizado que un caballero anglo-chileno.